La misericordia nos da la oportunidad de nacer de nuevo. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Llamados Algo Grande. Yo soy Gaby Y yo soy Chimino. y esta vez contamos con un invitado muy especial. Este invitado, pues, nos hará el honor de iniciar esta temporada, este proyecto que tenemos. Y pues sin más preámbulo, pues, se presentará. Adelante, Hola, ¿qué padre. tal? Muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación, primero. Y yo soy el padre Álvaro Luna Jacome, coordinador diocesano de Pastoral Vocacional. Muchas gracias por la invitación. Y me estoy enterando que es apertura de nueva temporada. Muy bien. Ya A ver, ves, era, para era, servirles. era para mantener en sorpresa solamente iniciar todo. Pero Muy bien, gracias. Dígame. no, un gusto para nosotros poder iniciar esta temporada, iniciar este proyecto de nuevo, o reiniciar, mejor dicho, y con un tema que nosotros consideramos especial, que es misericordia. Así es que la sesión que nos pueda orientar sobre el tema. ¿Mm? Muy bien. Bueno, pues, a ver, ¿y como que no se quieren ustedes que podamos hablar acerca de misericordia? Así en esa... Padre, por ejemplo, para usted, ¿qué es la misericordia? ¿O cómo ha visto la misericordia en su vida? Claro, bueno, la misericordia pudiera describirla más que definirla, ¿verdad? Como una, no en cuanto al pecado del ser humano, sino en cuanto al amor de parte de Dios para aquel que Él mismo ha creado. Es decir, Dios tiene misericordia de todos nosotros no porque hayamos caído en el pecado, sino que su misericordia es porque nos ha amado hasta el extremo. Entonces, por eso tiene misericordia de nosotros, por nosotros que hemos salido de sus manos. Entonces, y la expresión clara de la misericordia de Dios, sin duda que es nuestro Señor Jesucristo. Ahí podemos contemplar su misericordia. Perdón, y con respecto a lo que dices acerca de la misericordia en mi vida, pues yo creo que a esta vocación especial, que es una vocación especial, vamos, de misericordia por el sacramento de la reconciliación, yo creo que ahí es donde he visto o he experimentado la misericordia de Dios, ¿no? Primero en su elección, en su llamado, vamos, luego en la consagración que ha hecho de mí, porque pues sin duda que no es busque, sino la vocación sacerdotal se discierne, se acepta con todas las dificultades, y el primero que nos acepta es el Señor, porque pues todos tenemos nuestra historia de pecado y siempre buscaremos para poder renacer. Como tú decías, no podríamos ser sacerdotes si no somos perdonados por Dios, ¿no? Entonces yo creo que su llamado ha sido una muestra clara de la misericordia que ha tenido conmigo. Gracias. Sí, sí, ya, yo tomaría una idea que decía de que es la misericordia viene de Dios, obviamente, como decía, el que no es relativo al pecado. Y generalmente considero yo que las personas van por esa parte, se relativiza la misericordia. Por ejemplo, tranquilo, no pasa nada, ya Exacto. es misericordioso. Y pues es como, me invita, puedo hacer esto y no pasa nada. Bueno, o mal, ¿no? Pero tenemos como ese relativismo de generosidad o bondad extrema de Dios y Mm, lo tomamos así, ¿no? Bueno, yo lo considero así. Un tranquilo, no pasa nada, igual voy a ir al cielo quizá. claro, Pero ¿cómo referiría eso a una persona como quizá más conscientemente de que sí es misericordia, es Dios, pero también como no exageres o no claro. sobreabuses Bueno, lo quizá? que pasa es que el detalle está en que la misericordia es muy objetiva y real, ¿no? Y cuando tú dices acerca del relativismo de la miseria a una vida de extrema, mmm, como tú dices, ¿no? De ahí se va, no pasa nada. O sea, como que una conciencia laxa que al final lo que busca es sentirse cómoda. La misericordia de Dios siempre nos va a llevar a ser agradecidos y a procurar siempre una vida en constante conversión. Es decir, yo me presento delante del Señor con un corazón sincero, misericordia, y no puedo continuar igual. Sería tanto como no haber experimentado la misericordia de Dios, ¿verdad? Y al experimentar la misericordia de Dios, pues nos damos cuenta de que pues, la vida tiene que ir empezando, luchando, renaciendo, transformándose. De otro modo, mira, podemos nosotros decir que Dios es misericordioso. Misericordia nos libera del pecado y nos llena de su gracia, nos compromete hasta cierto punto, nos compromete con Él en una constante conversión. Entonces habría que ver qué tanto la experiencia de misericordia de la gente, de los fieles, de nosotros, es una experiencia relativa, ¿no? Porque si es una experiencia muy relativa de la misericordia de Dios, nos vamos a acostumbrar a estar pidiendo perdón, pero nunca va a haber un compromiso serio de conversión. Entonces, no. O sea, la misericordia de Dios no es una píldora, ¿verdad? Como para calmar la conciencia,
como para darse un baño y quitarse el sudor del pecado, porque viene desde adentro, transforma desde adentro. No calma, no solamente calma la conciencia, sino purifica la conciencia. Entonces, eso pues sí queda muy lejos de quedarse en el relativismo, ¿no? De la concepción de la misericordia de Dios. Si no, ustedes, por favor, díganme, ¿eh? Porque yo sé que los escuchan, o nos están escuchando algunas otras personas, y no sé que vaya a generar alguna confusión. Sí, padre, pero por ejemplo, hay personas, o somos jóvenes, y hay jóvenes que Sí. piensan, o en ocasiones dicen esa frase de, lo mío es imperdonable, o eso Sí, de, sí. yo ya no tengo remedio, Dios ha llegado muy tarde para mí, no merezco la misericordia de Dios. ¿Qué pasa o por qué decimos eso? Sí, ¿Por mira, qué yo se creo dice que en ocasiones? efectivamente a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida, sobre todo porque no hemos tal vez tenido la experiencia de la misericordia de Dios, ¿no? O sea, y el corazón que se abre a recibirla se da cuenta de que el Señor en su misericordia abarca incluso aquellas cosas que nosotros no queremos perdonarnos a nosotros mismos. O sea, la misericordia de Dios no se limita a nuestro perdón personal o a la reconciliación de nuestros. Puede darnos coraje, puede darnos dolor, puede darnos vergüenza nuestro pecado. Y por eso, porque nosotros de manera subjetiva pensamos que somos imperdonables, esa misma etiqueta se la ponemos a Dios como si nosotros fuera posible el perdón. Pero Dios ha estado ahí. Fíjate, cuando nosotros cometemos una falta, la más asquerosa, la más fea, la más horripilante, la más detestable, Dios estaba ahí. Es decir, Dios ya sabe qué hicimos, qué dijimos, porque Él intentó detenernos. Entonces, el Señor ya sabe que nuestro corazón está lastimado por alguna decisión nuestra. Acuérdense que el pecado es una decisión libre, nuestra, consciente. Entonces, el Señor estaba ahí tratando de que eso no se cometiera a través de personas, a través de estos medios como los que estamos utilizando el día de hoy, ¿verdad? Que nos están ayudando para decirnos hay cosas que no convienen en nuestra vida. O sea, es decir, Dios se manifiesta de muchos modos, pero caímos. Entonces, pues no podemos andar como abandonando al hermano al que hemos matado, es decir, incluso a nosotros mismos, pensando que Dios pues no se dio cuenta. No, Dios se daba cuenta. En el mismo instante en el que estábamos fallando, Dios se daba cuenta. Y dice el libro de la sabiduría, ¿verdad? Y que nos da tiempo para convertirnos, para arrepentirnos de lo que hemos hecho. Es decir, Dios siempre va a estar dispuesto a perdonar a aquel que necesita ser perdonado. Yo creo que, en último punto, en resumen, pudiéramos decir, nuestra capacidad de perdonar todavía no es la capacidad de perdonar de Dios. Si nosotros no nos podemos perdonar, Dios tampoco nos perdone a nosotros. El día que te arriesgues, que te animes a poder soltar, vaciar, vomitar toda la porquería que a veces llevamos dentro de pecado, estoy seguro que será el día en que tú experimentes que Dios te ha perdonado, purificado, renovado. Y entonces el salvo. Pero porque yo ya di el paso a experimentar esta misericordia de parte de Dios. Así es. ¿Cómo ves, Gaby? ¿Cómo ves? Me parece muy bien. Y bueno, de ahí tomo la parte de, no tanto remordimiento, pero la acción después de, es para compartir a lo que estoy entendiendo ahorita. Y eh, sería una parte de, no sé, si nos vamos quizá a una definición es de misericordia, podría ser, para mí, no es solo ir hacia lo mísero o hacia una persona mísera, sino a rescatar esa miseria, a lo que decía. Y lo consideraría también a la vez de compartir, pues, como un tipo de caridad. ¿Qué opinarías sobre eso? Bueno, no sé, me di a entender también. Sí, sí. Mira, yo creo que misericordia no podríamos identificarlo con lo miserable, ¿verdad? Porque, como decía al principio, Dios no tiene misericordia de nosotros porque seamos unos miserables. Dios tiene misericordia de nosotros porque hemos salido de su corazón amoroso, ¿verdad? Entonces, todos nosotros en nuestra historia personal, en nuestra vida, hemos sido queridos por Dios. Tal vez la vida que nos ha tocado vivir, nuestra historia personal, no es la querida. Pero cuando Dios quiso que nosotros viniéramos a este mundo, no nos hizo miserables, ¿eh? Nos hizo muy buenos. Tú y yo somos los muy buenos de la creación de Dios. O sea, lo mejor que pudo haber creado Dios. Después, pues, ustedes ya saben lo que pasó con nosotros. Nos hemos con nuestro pecado, ¿no? Y el pecado siempre va a provocar esa distancia con Dios, no porque Dios se aleje, sino porque nosotros nos alejamos. Pero el rescate de Dios está en su misericordia, no porque seamos miserables, sino porque somos su muy buena creación, ¿verdad? Entonces, va más bien al corazón de Dios, ¿verdad? Eso es el misericordis, tiene que ver con el corazón de Dios.
sea, la misericordia no depende del ser humano, sino del corazón amoroso de Dios. ¿Verdad? Sí, No sé, excelente. más o menos. Siento que con todo lo que platicamos, algo que puedo decir, puedo compartir después de esto y podemos llegar. Podría ser que la misericordia de Dios nos da la oportunidad de nacer de nuevo, de sentirnos nacidos de nuevo y a lo mejor como el Padre decía, ¿no? Esos pecados grandes que siempre estaba Dios ahí, esos pecados más pequeños, ahí estaba Dios y sentirnos amados por Él y sentir que Él nos da esa misericordia. Y fíjate hijo, que con lo que acabas de decir, nosotros efectivamente le llamamos pecados grandes o pecados graves, pecados veniales, pecados mortales. Pero delante de la misericordia de Dios, ni un solo pecado en misericordia de Dios, ¿verdad? Y entonces aquí, como decías, ¿verdad? Aquí, es decir, a ver, ustedes que son jóvenes, ¿verdad? ¿Cuáles son? Ahora yo los entrevisto. No, me vamos a quedar mal, ¿eh? Ya no hay tiempo, ¿eh? No, ustedes díganme, ¿qué pecado creen ustedes pensar que no alcanzan perdón de Dios? O sea, a nombre de los jóvenes, ustedes díganme, ¿verdad? Como qué pecado tan grande pudiera ser que este Dios no me lo va a perdonar. ¿Qué podría ser? Yo hablaría de un contexto general ahorita y por la situación que sería un término sexual. Exacto. Ya Perfecto. refiriendo a nombres, pues sería quizá con nombre tal cual, masturbación o pornografía o algo específico. Sí, Siento que por el contexto sería algo así. Alguna experiencia de relaciones sexuales, por ejemplo. Algo de eso, confesor, ¿verdad? Como son los pecados que más cuesta confesarse. ¿Por qué? Porque son pecados que no están fuera de nosotros, sino que se quedan en nosotros. Incomodan demasiado, ¿verdad? Entonces, cuando un joven descubre que puede dar ese paso que a veces decimos, no nos perdonamos nosotros mismos, pero la regué, ¿cómo fue posible? ¿Por qué mandé esta foto? ¿Por qué mandé este mensaje? ¿Por qué abrí este link? ¿Por qué le mandé este audio? ¿Por qué le pedí esto? ¿Por qué le pedí el otro? ¿Por qué? Pero no son los reclamos de Dios. Decía aquí este hijo de Dios, Dios siempre nos va a amar. Y el que ama, fíjense, el que ama, perdona. Y el que es perdonado, se compromete, ¿verdad? O sea, siente esta necesidad de decir, le voy a echar más ganas. De hecho, cuando ustedes van a confesarse, para los que nos están escuchando pecados, todos sus pecados, pues el que los está confesando también tiene que confesarse. Nosotros también nos confesamos. Imagínense ustedes vivir toda una vida sin la misericordia de Dios. ¡Qué barbaridad! Los cerdos están más limpios que nosotros. Entonces, cuando nosotros vamos a confesar, escuchamos y yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros decimos, amén. ¿Y cuál es el saludo o la invitación de despedida? Puedes irte en paz, ¿verdad? Vete en paz. Cada nos divide, nos confunde, nos aturde, nos pone en conflicto personal y conflicto con los demás, social también, ¿no? Dios viene a poner paz con su misericordia. Pero vuelvo a hacer la invitación para los que nos están escuchando. No hay que tenerle miedo a la misericordia de Dios. No porque Dios siempre se va a disponer a amar con todo su corazón. Muy bien. Ok, pues incluso nosotros podemos pensar, por ejemplo, en el rey David. ¿Cómo va a ser posible? Personaje ilustre en la Sagrada Escritura y habiendo pecado de adulterio. A ver, y Dios ha tenido misericordia de él. Y tanto así que le prometió que de su descendencia vendría nuestros. Entonces, y decía aquí este hijo de Dios también, nos abre una nueva historia, claro, la misericordia de Dios nos abre una nueva historia, una historia después del pecado, ¿verdad? Una historia que nace en la misericordia de Dios. Yo creo que todos tenemos esa oportunidad, pero no todos la hemos aprovechado. Muy bien, me callo. No, bueno, creo que para ir concluyendo esto, pues se resume eso. Pues nos hace nacer de nuevo, nos da una paz, nos hace como una invitación a relativamente a convertirnos, pero a trabajar. Y igual aquí usted no sé si nos puede dar una muy breve conclusión sobre esto, que creo que está muy claro, para mí la verdad, está muy claro, pero algo más que quiera agregar como conclusión sobre esto. Solamente esta invitación. No le tengan miedo a la misericordia de Dios, porque no le tuvieron miedo al pecado. Se va a deleitar más en el alma que ese dolor del pecado. Entonces, no tengan miedo a la misericordia de Dios. Muy bien, entonces, así sin tener miedo, nos vamos despidiendo. Hasta el próximo episodio. Y muchas gracias, Padre, por este encuentro, por estas palabras. Y nos vemos en el próximo episodio. Claro que sí. Y gracias a ustedes por la invitación. Muchas bendiciones a quienes nos escuchan. Muy buena tarde, muy buen día. Ánimo, pues.